muchas gracias, de mucha bendición y mencionaste a los anhelistas y fíjate que también los posmineralistas creen que Dios tenga que ver con Israel, ya que dicen que Romanos 11 se refiere no a la nación, sino solamente al remanente. Así interpretan ellos el versículo, el capítulo 11 de Romanos. Así que, pues también este grupo de postmineralistas creen lo mismo que los amineralistas, ¿verdad? Y pues Hay bueno, de todo, hay de todo, ¿verdad? hay de todo, hay de fresa, de plátano, de nuez, de todos los sabores, vainilla, chocolate en la viña del Señor. Hay de todo en la iglesia. Bueno, y es precioso, ¿verdad? Que después de ser conquistados por los cuatro imperios que tú mencionaste y que menciona el libro de Daniel, Israel por los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, Han sobrevivido. el holocausto, convirtiéndose en una nación soberana en 1948, como también lo mencionaste en Isaías 66:8, las guerras, el odio de sus vecinos que han jurado matarlos, eliminarlos, desaparecerlos del mapa. Eh, Tú mencionabas que están rodeados de 22 millones de árabes. ¿Habrás querido decir 2.000 millones? No, 22 millones 22 millones solamente de alrededor las de 5 naciones árabes. de las cinco naciones árabes. Sí, Bueno, acordemos, por ejemplo, aun cuando en Irán, por ejemplo, recordemos que el Islam está dividido entre los sunnis y los chiitas. Son las dos ramificaciones del Irán. Casi en Irak, casi todos son chiitas y casi todos los demás Arabia Saudita son sunnis. Pero las 5 naciones árabes que rodean a la nación de Israel son diferentes a los que están en la península arábica, que estamos hablando de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Yemen, etcétera, etcétera. Son completamente diferentes. Ellos, tres o cuatro, ya hicieron pacto con Israel, pero los árabes que están junto a que rodean, que son el círculo íntimo de Israel, se podría decir, la frontera con Israel casi, pues son 22 millones que forman estas 5 naciones alrededor de Israel. muy bien. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo explicas la crítica internacional en contra de Israel por la muerte de tantos inocentes en la invasión a Gaza? Bueno, ahorita lo único que sabemos es algo que es muy importante, que para que los 3.000 terroristas palestinos hayan entrado a Israel, sabiendo que Israel tiene los sensores, el Mossad es el servicio de inteligencia más grande del mundo, el Shin Bet, que es el servicio secreto de Israel, el ejército de Israel, que es de los mejores del mundo. ¿Cómo es posible que hayan podido violar esta frontera, entrar? Ahora se ha comenzado ya a descubrir que había una infiltración porque todos los que entraron tenían un conocimiento perfecto a dónde ir, que estaba celebrándose un festival de los más de 200 jóvenes que mataron a mansalva, quedaron tirados muertos, más de 200 jóvenes en el festival, fueron los primeros que mataron. Sabían en cada kibutzín cuántas familias había, cuántos hijos tenían. Bueno, tenían un conocimiento impresionante y ya se sabe por los eh, 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 miembros de Hamas que han capturado vivos hasta este momento, pues ya sabes, ¿verdad? Le sacan decimos vulgarmente, le sacan la sopa a través de la tortura y lo que sea, les han sacado la verdad de que realmente planearon esto con un año de anticipación y el que lo planeó fue Irán. Irán fue el que hizo todo el plan con drones, con inteligencia, con mapas, y estuvieron entrenados ahí en Gaza, etcétera, etcétera. O sea, no fue una invasión así intempestiva, precipitosa, de repente, ¿verdad? Que surgió, sino que fue cuidadosamente planeada y que había gente dentro de Israel, dentro del mismo gobierno, que contribuyeron para esta información. Esto no se ha todavía ventilado quiénes son. Unos están culpando a Mossad, otros a Netanyahu, otros a personajes del ejército,
pero esto no se va a saber hasta que acabe la guerra. Pero ya determinó el presidente de Israel que acabando la guerra van a investigar y a los judíos no se les escapa a nadie. Pero de que hubo aquí algo que contribuyó dentro de Israel para que se llevara a cabo este plan y no llegaron los soldados en casi más de 22 horas, es porque realmente, ¿verdad? Estuvo planeado también y bloquearon, no sé qué fue lo que, los sensores y todo, pero fue alguien dentro del gobierno de Israel que cooperó con el grupo de Hamas. Y eso lo van a sacar a la luz. Mientras tanto, pues solamente podemos especular. Pero que van a agarrar a los culpables, los van a agarrar. En todos los gobiernos hay espías. Muy bien, se han dicho que después de esta guerra, ¿verdad? Va a salir a luz muchas Así es. con respecto a esta invasión de los palestinos en tierra de Israel. Y bueno, aquí hay otra pregunta muy interesante. Dice, ¿le robó Israel a Palestina sus tierras? ¿Y desde cuándo le pertenece a Israel esta tierra? Nunca Israel nace desde Abraham y cuando nace el Islam. 600 años después de que nace Jesucristo, apúntalo por el amor de Dios, 600 años después de que nace Cristo, nace Mahoma, el fundador del Islam. Entonces, ¿cómo es posible que puedan ellos decir que la tierra les pertenece cuando desde hace más de 3.500, 4.000 años, los judíos han vivido ahí desde el tiempo de Abraham? Los asirios los quisieron conquistar, los egipcios los quisieron conquistar, los babilonios, los medos persas, los griegos. Cristo nació bajo el imperio romano, crucificado bajo el imperio romano. ¿En dónde? En Israel. Entonces, eso, veamos tantas mentiras, ¿no? Vuelvo a repetir, antes de 1920, ni siquiera la palabra palestino existe en la Biblia, ni en la historia tampoco. La palabra que se usa es filisteo, y los filisteos fueron un grupo que vivía ahí en Gaza, de ahí era Goliat, el gigante con sus hermanos vivían en Gaza, y los filisteos desaparecieron de la historia hace siglos, así que jamás se volvió a usar la palabra filisteo tampoco. Así que en la Biblia aparece la palabra Gaza, porque es un territorio dentro del área de Israel, pero nunca el nombre palestino. Así que vuelvo a repetir, cuando los judíos llegan en el 48, pues Francia e Inglaterra le dan la mitad a judía, y Cisjordania se le dan a Jordania y Egipto, le dan a Egipto, lo que es Gaza, lo toma Egipto, lo que es la franja occidental se la dan a Jordania, y ya después, cuando viene la repartición y la división de la tierra, ya llega Israel a controlar todos estos territorios. Y cuando Israel se sale completamente en el 2005 de Gaza, se salieron y les dejaron completamente, antes estaba Egipto. Así que nunca ha habido un país palestino o una nación que se llame Palestina o un grupo que se llaman palestinos, ni tampoco ellos han tenido nunca un reconocimiento, tienen un derecho a un voto en las Naciones Unidas, pero no están reconocidos internacionalmente todavía como un Estado. Y es lo que ellos quieren, formar un Estado, pero ¿dónde? Dentro de la historia de Israel. Saquen a los judíos y queremos esta tierra, cosa que es imposible y no se logrará hasta que Jesucristo regrese. Y recordamos este emperador Adriano, ¿verdad? Que fue el que le puso el nombre Palestina por el odio que tenía tan grande en contra de Israel y quiso él desaparecer de la historia el nombre de Israel, ¿verdad? Como tú lo mencionaste en tu conferencia hace unos momentos. Y bueno, se dio hoy una situación internacional, una noticia donde Khomeini, este líder de Irán, pues visitó a Putin y tú sabes que esta alianza de Ezequiel capítulo 38, Putin ha prometido también visitar Irán. Así que, ¿qué mensaje crees tú que está dando Putin al mundo, Irán, Turquía, con respecto a estas alianzas tan fuertes, bíblicamente hablando? Sí,
en el capítulo 38 de Ezequiel, la alianza final que se viene contra Israel es la lucha de dos hemisferios mundiales. La Tercera Guerra Mundial será el hemisferio oriental, representado por las naciones árabes y del Islam principalmente, y el hemisferio occidental, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Esta va a ser la confrontación. Entonces, Rusia viene como líder en Ezequiel 38. No, ya los árabes van a ser derrotados, no sé si el año que entra, en 2 años. El Salmo 83 nos habla de una próxima guerra también, pero cuando se viene en Rusia, en Ezequiel 38 contra Israel, las naciones, en el versículo 4 y 5 que se mencionan del capítulo 38 de Ezequiel, son musulmanas. Y lo más interesante es que Turquía ahorita, aunque es musulmana, Erdogan pertenece a la OTAN y a la Unión Europea. Qué interesante que ahora ya Erdogan antier, Erdogan, el presidente de Turquía, dijo estas palabras: si los israelitas tratan de entrar a Turquía, esto lo dijo el presidente de Turquía, Erdogan, hace 3 días, si los israelitas tratan de entrar a Turquía a buscar a los líderes de Hamas, les garantizo que los vamos a desbaratar. No les voy a permitir absolutamente eso. O sea, yo estoy de parte de Hamas. Israel ya no es bienvenido aquí al país de Turquía. Así que él va a tener que renunciar a la OTAN, porque no puede estar en la OTAN y favorecer a la Unión Europea y favorecer tampoco al mundo ruso, ¿verdad? Y esto lo profetizó la Biblia hace 2700 años. Venía Togarma. Togarma es el nombre que se le da a Turquía en Ezequiel 38. Esto es increíble. Otra evidencia maravillosa de que la Biblia es la historia de Dios escrita por adelantado. Y ahora pues Putin lo que está haciendo es tratar de congraciarse, unirse con China, con Corea del Norte, con Irán. ¿Por qué? Porque Irán le acaba de comprar Irán billones de litros de petróleo. Entonces hay un ahorita impresionante por el petróleo. Y ahorita pues ya China, Rusia, Irán, Siria, Turquía, junto, la India, Afganistán, Pakistán, Kirguistán, Kurdistán y las naciones del norte de África, todos los acabo de mencionar, forman parte ahorita ya de Putin, y Putin se reunió con líderes musulmanos a principios de este año y con los líderes jóvenes musulmanos del mundo entero, porque Putin está ya reuniendo al mundo musulmán bajo sus alas, porque el mundo musulmán necesita la protección, ¿verdad?, de una nación como Turquía y, perdón, como Rusia y como China. Entonces ahora estas reuniones que están llevándose a cabo, pues simplemente decimos, el diablo ya se quitó la máscara, ya el diablo ya no se esconde, ya se presentan tal cual ante el mundo. Y ahí está la foto. Xi Jinping, el de China, Khomeini, el de Irán, Putin, y ya nos falta el gordito de Corea del Norte, Kim Jong, para que sea el cuarteto, ¿verdad? Y los cuatro panchos para que puedan ya hasta cantar. Dicen que hasta quieren inventar una canción entre ellos, ¿no? Es increíble todo lo que están haciendo. Se están burlando ya del mundo, se están burlando de Estados Unidos, porque saben que Estados Unidos ya va completamente picada. Así que esto nada más está fortaleciendo la alianza que la Biblia profetizó hace 2700 años, Alan. Es increíble, ¿verdad? El cumplimiento de las profecías bíblicas Increíble, increíble. y, y ver cómo Rusia, con todas las boicots y todo lo que le han puesto las naciones occidentales, es una de las naciones más poderosas económicamente, ya también hablando actualmente. Su economía crece y crece y crece, y la de Estados Unidos decrece y decrece, ¿verdad? Y no sé cuánto tiempo tengas para más preguntas. ¿Cómo estás, de tiempo? Dos más. Bueno, aquí hay una, Sí, tengo un Zoom en 20 minutos. por supuesto. Bueno, aquí dice, un tocayo mío, se llama Alan también. Dice, doctor Armando Alducin, tengo una duda. Unos dicen que existe la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios.
Dicen algunas personas que son tres eventos diferentes y que la iglesia pasará por la tribulación, pero no la ira de Dios. ¿Podría aclarar? Sí, esta postura se llama la preira. O sea, o si la iglesia va a salir antes de los 7 años no se nos olviden. ¿Qué son los 7 años? Es la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Son los 7 años. Donde durante estos 7 años el anticristo confirma un tratado por 7 años, garantizándoles a los judíos la paz, que nadie se va a meter con ellos. Para que esto resulte, esta persona del anticristo va a tener que ser una persona muy influenciable en el Medio Oriente. Pensemos quién puede ser, que lo respeten todos y que los judíos digan, no, hombre, con esta persona es el que buscamos que nos garantice, porque lo reconoce el mundo entero. Ya va a tener cierta posición jerárquica el anticristo, aunque todavía no de gobierno mundial. Entonces, así comienza los 7 años de la semana 70 de Daniel. Y en estos primeros 3 años y medio viene la persecución de la gran ramera. Va a haber una persecución religiosa. Y cuando decimos religiosa, estamos hablando acerca de que van a tratar de abolir cualquier sistema de orientación democrática, libertaria, o sea, va a haber gobiernos totalitarios en el mundo, que nos acercamos rápidamente a esto, gobiernos donde ya tienen miedo que algún país, como ahorita, por ejemplo, el de Argentina, Gustavo Milei ahorita acaba de decir, ¿verdad? Todos estos líderes comunistas están enfermos de la cabeza, son psicópatas, porque el comunismo se demostró todo el siglo pasado que fue un fracaso. Entonces, ¿cómo pueden estas personas tratar de desenterrar y resucitar una ideología que se ha demostrado en la práctica que no funciona, pero por qué lo hacen? Y lo dice él, ¿verdad? Dice, porque es una bola de ladrones, porque les conviene controlar al pueblo, porque es la única ideología que puede realmente controlar al pueblo. Pero mientras haya democracia, libre mercado, capitalismo, es imposible. Entonces, el objetivo es ese, ¿verdad? Terminar con la soberanía nacional de las naciones para imponer estos sistemas. Entonces, esta es la razón por la cual en los primeros 3 años y medio va a haber un sistema mezclado, porque religión, siempre pensamos en religión o la gran ramera y creemos que pues es o el Vaticano, que va a estar involucrado muy, muy fuertemente, el Vaticano. Recordemos algo, el comunismo está clasificado como religión y es una ideología. El budismo es una religión atea, entonces el ateísmo está calificado como religión. Entonces, cuando alguien dice religión, no, está hablando de Dios. No es cierto. No saben ni siquiera lo que significa la palabra religioso. Entonces, cuando hablamos de religiones, estamos hablando de iglesias, de denominaciones y de sistemas y de ideologías también, de sociedades secretas, como la sociedad, ¿verdad?, secreta que se fundaron durante hace 7 u 8 siglos. Todos los Illuminati están considerados como una religión también. Entonces, este sistema va a abundar en los primeros 3 años y medio y va a haber una presión religiosa, y a los 3 años y medio el anticristo viola el pacto, entra al templo judío y ahí se inicia la gran tribulación, o sea, la persecución que inicia Mateo 24:15, que anunció Cristo: cuando vean la abominación en el templo, huyan, porque habrá tribulación como jamás la vida. Y esto es lo que se llama la ira de Dios, los últimos 3 años y medio. Y por eso mucha gente dice que los primeros 3 años y medio no es la tribulación, pero porque los primeros 3 años y medio es la tribulación del diablo, y la segunda parte es la tribulación porque es la ira de Dios. Entonces ahí es donde se confunden en mezclar las dos iras, la de Satanás y la de Dios, para poder decir que nosotros no tenemos por qué estar en los 7 años de la tribulación. Muchísimas gracias. A ver si pudieras contestar rápidamente nada más dos preguntas más. Una es, ¿por qué aseguran muchos que la semana 70 de Daniel no hay texto bíblico para relacionarlo con Mateo 24? Que no hay texto bíblico. Bueno, Mateo, la semana 70 de Daniel habla claramente de 6 cosas que se tienen que cumplir para Israel.
Entonces ya sabemos que desde que se dio la orden de edificar el templo hasta el día en que Cristo entra a Jerusalén, el Domingo de Ramos, se cumplieron 483 años matemática cronológicamente calculados. Esto es impresionante. Entonces Mm. quedaron 7 años para que sean 490 años, que son los 490 años de la semana 70 de Daniel, que es la última semana, que son los últimos 7 años. Entonces, ahí se menciona claramente que va otra vez a expiarse el pecado, va a acabar con la transgresión, y aunque Cristo en la cruz acabó y hizo la expiación, ¿verdad? Los judíos no se apropiaron de este sacrificio de Cristo, lo rechazaron, lo crucificaron, y en la tribulación es cuando Dios les va a dar la oportunidad de aceptar la muerte del Mesías y que lo acepten como su Mesías para que puedan entrar al milenio. Por eso Dios no ha acabado con la nación de Israel. Mateo 24 son señales que menciona claramente las guerras mundiales que comenzaron el siglo pasado. Nunca ha habido nación contra nación hasta el siglo pasado. Pestes y hambres, todo el siglo pasado fueron pestes, hambres, terremotos, guerras, golpes de Estado, revoluciones, tsunamis, incendios. Todo el siglo pasado ha sido realmente, si no un principio de dolores, un inicio del principio de dolores. Pero todo Mateo 24 es claramente dirigido al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel que va a estar durante la tribulación. A mí me encanta cuando te he escuchado predicar que dices que Daniel fue el que comenzó a pintar, ¿verdad? El cuadro y Juan dio el pincelazo final, ¿verdad? Pero Daniel no entendía muchas de estas cosas, ni el mismo Juan, ¿verdad? Y pues bueno, la última pregunta, si la puedes contestar, es relacionada a Apocalipsis capítulo 4, donde dice que en el capítulo 4 vio Juan en el espíritu un trono con uno sentado y ancianos, 24 ancianos, cuatro seres vivientes. ¿Por qué Juan no ve a Jesucristo sentado a la derecha del Padre, como la misma Biblia nos ha enseñado cuando Jesucristo subió al cielo? Bueno, esa visión que ve Juan es la misma visión de Daniel capítulo 7, Mm. cuando después de que se termina el cuarto imperio que va a ser el del anticristo, dice, vi a un trono al anciano de días rodeado de millones de servidores y se acercó a él uno con semejanza de hijo del hombre. Y eso vemos, no en el capítulo 4 de Apocalipsis, lo vemos en el capítulo 5 del Apocalipsis, cuando ya ve también Juan, y dice, y vi a la raíz de David, del trono de León de Judá, que se acercaba, y él fue el que tomó el libro, y entonces los sellos le fueron entregados a él. Y esta visión del capítulo 7 de Daniel es la misma del capítulo 5. Entonces, en el capítulo 4 está viendo Juan todavía el inicio, porque acuérdate lo que Cristo les dijo a los apóstoles. ¿Qué les dijo Cristo a los apóstoles? Que se iban a sentar en tronos. Entonces Mm. ahí están sentados ya los apóstoles en tronos, y vemos también a las representados por las 12 tribus de Israel, los 24 ancianos. La palabra anciano, presbuteros, en el griego no se le da a nadie en la Biblia más que a los líderes de la iglesia, ni a los ángeles se les da ese título de ancianos, 24 ancianos que representan a Israel y representan la iglesia. Y en el capítulo 5, pues ya o sea, es la otra parte del programa, es como una película. El capítulo 5 ya, después de esta visión, entra Juan ahí al trono, en medio de todos ellos, y ya se le da el libro con el derecho de juzgar al mundo, que comienza con los 7 sellos. Pues muchísimas gracias por responder estas preguntas y el tema que nos has traído el día de hoy. Y tristemente quiero decirle a todo el grupo que es la última participación de mi padre en este año. Nada más en este año. No más en este año, ¿verdad? Claro. Estamos ya entrando en vacaciones, no sabemos si la próxima semana sea nuestro último Zoom, pero te queremos agradecer tanto, padre, por habernos apoyado y compartir todo este año, Y los vos, 2023 con nosotros. Hemos aprendido tanto y hay de tantos países conectados.
Muchas gracias con todo el corazón. A nombre de todos los que están conectados, te agradecemos mucho, de verdad. Al ¿Eh? contrario, para mí es un honor de ver a estar con ustedes. Y no saben, cada vez que termino de compartir con ustedes, tengo una satisfacción, un gozo interno de ver tantos de ustedes que aman la palabra, que están interesados en la palabra, que se acercan a la palabra de Dios, porque el que no pregunta no va a encontrar nada y estamos llenos de miles de dudas. La persona que no tenga dudas, pues será Dios, ¿verdad? Y el único que no tiene dudas es Dios. Así que vamos siempre hasta en el otro vida, dice en Isaías 2, versículo 2, que vamos a correr al monte de Israel en Jerusalén y vamos a seguir aprendiendo de Jesucristo. Así que el cristiano es una persona que siempre será discípulo. Siempre tenemos que estar aprendiendo, porque lo que sabemos, no lo sabemos como lo debemos de saber. Hay que rascar, hay que escudriñar, hay que estar apasionados por la verdad y amar con todo el corazón al Hijo de Dios. Que Dios los bendiga. Les deseo a todos una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Y le damos gracias a Dios por sus vidas. De mi esposa, le da pena entrar a mi esposa porque dice que está en pijamas, pero le manda muchos saludos. Les amamos y Martita. estamos el año que entra con la ayuda de Dios. Seguimos escudriñando la palabra. Que tengan mucha bendición y que permanezcan alumbrando los ojos de su entendimiento